Bien, ahora vamos con características de las ondas, ¿sí? Este caso son las ondas mecánicas. Bien. Una característica que se me olvidó mencionar que se diferencian las ondas mecánicas de las ondas electromagnéticas son que las ondas mecánicas necesitan, es de ley que necesiten un medio de propagación. Tienen que propagarse en un medio, ¿sí? Necesitan de un medio, por ejemplo, el del aire, como pueden escucharme por eso, porque se está propagando en el aire. En el agua puede propagarse en un cuerpo sólido, pero no se puede propagar en el vacío, una onda mecánica. Las ondas electromagnéticas sí se pueden propagar en el vacío, ¿sí? Es la principal diferencia entre esas dos. Cuando veamos ya la parte de óptica, ya vemos la parte de electricidad y magnetismo, vamos a ver lo que son las ondas electromagnéticas. Ahorita lo que necesito que sepan es que las ondas electromagnéticas se diferencian de las ondas mecánicas, porque las mecánicas necesitan un medio de propagación y las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio de propagación. Pueden propagarse en el vacío, como es la luz, ¿no? En el espacio la luz se puede propagar. Bien, entonces vamos ahora con las características de las ondas. Bien, tenemos aquí las varias características de las ondas. Primero vamos a tener lo que es la longitud de onda. La longitud de onda va a ser la distancia que hay entre una cresta o entre un valle y un valle. ¿Sí? Esa va a ser la longitud de onda. Luego tenemos lo que es la frecuencia. Bueno, aquí no tenemos la frecuencia, pero va a ser el número de veces en el cual realiza un ciclo en un segundo, ¿sí? Entonces podemos tener varios ciclos en un segundo. Entonces eso es lo que va a medir la frecuencia. ¿Cuántas veces hace un ciclo por un segundo? O sea, esto es un ciclo, ¿sí? Entonces va a medir la frecuencia cuántas veces realiza un ciclo en un segundo. Entonces puede que realice uno en un segundo dependiendo de la onda, puede que realice 2 ciclos por segundo o 3 ciclos por segundo dependiendo, ¿no? Y esta frecuencia se mide en hertz, ¿no? Es cuántas veces una onda realiza un ciclo en un segundo, ¿sí? Bien, entonces después tenemos lo que es el periodo. Y el periodo es el tiempo que tarda en realizar un ciclo la onda. Entonces este tiempo, un ciclo. La frecuencia mide cuántos ciclos realiza en un segundo. Esta realiza cuánto tiempo tarda en un ciclo, ¿sí? Y esto es lo que se dice el periodo. Y el periodo, ahorita vamos a ver cómo se define. Bien, tenemos un nodo. El nodo va a ser... perdón, me olvidé mencionarles que esta era la línea de equilibrio. Ajá. Aquí está, línea de equilibrio, ¿sí? Entonces, un nodo va a ser cuando la onda cruce por la línea de equilibrio, este va a ser el nodo, ¿sí? Eso se le conoce como nodo. La elongación. Bueno, sigue la elongación. La elongación, digamos que de la línea de equilibrio a cualquier punto de la onda, se le va a conocer como la elongación. Pero aparte, una característica de una elongación en específico es cuando es el máximo punto de la onda. O sea, el punto más alto de la onda respecto a la línea de equilibrio va a ser la amplitud. Entonces, la elongación es de cualquier punto de la línea de equilibrio a la onda, pero la amplitud va a ser de la línea de equilibrio al punto más alto llegando a una cresta o un valle de la onda. Esa va a ser la amplitud. Bien, la rapidez perdón. La rapidez o magnitud de la velocidad de propagación va a ser en la cual la onda se propague en un medio, ¿sí? La velocidad en la que una onda se propaga en un medio. Esa es la velocidad de propagación. La velocidad o rapidez en la que una onda se propaga en un medio, ¿sí? Y aquí las tenemos. Aquí las tenemos en escrito. En el apunte. Entonces, la longitud de onda se va a representar con lambda y estas se miden en metros por ciclo, ¿no? La frecuencia que ya habíamos dicho que se mide en hertz. El periodo se obtiene como 1 entre la frecuencia, o la frecuencia se obtiene 1 entre el periodo. El periodo se mide en ciclos, en segundos por ciclo, ¿sí? El nodo ya habíamos dicho que es la elongación, la amplitud de la onda, la rapidez o velocidad de propagación. Bien, aquí tenemos unos ejercicios. Bien, vamos a resolverlos. Dice así, datos. Dice así, por una cuerda tensas de propagación de ondas con una frecuencia de 200 Hz y una rapidez de propagación de 130 metros por segundo. Dice, ¿cuál es su longitud de onda?
Entonces, la longitud de la onda es lambda. Vamos a apuntar qué datos nos están dando. Nos están dando la frecuencia. La frecuencia que está en Hz, que es de 200 Hz. ¿Sí? Y nos están dando la velocidad de propagación, la rapidez de propagación. ¿Sí? La rapidez es de 130 metros por segundo. ¿Sí? Y nos están pidiendo cuál es la longitud de la onda, que la longitud de la onda es lambda. ¿Sí? Entonces, para ya no buscar el símbolo, vamos a copiarlo. Entonces lambda va a ser igual a desconocida, es la que nos están pidiendo. Entonces la ecuación que tenemos para obtenerla es esta, que es la que nos engloba la lambda, que es la longitud de la onda, la frecuencia y la velocidad de propagación. Entonces, sustituyendo los datos, la velocidad, que ya la tenemos, no, perdón, nos están pidiendo lambda, entonces hay que despejarla, perdón. Entonces lambda va a ser igual a la velocidad entre la frecuencia. La velocidad entre la frecuencia. Bien. Entonces, vamos a sustituir. Sustituyendo, esto va a quedar como velocidad 130 entre la frecuencia, que es de 200. Y esto va a dar como resultado, lo metemos a la calculadora, que sería 130 entre 200. Esto va a ser igual a 0.65. Y las unidades de la longitud de la onda son metros por ciclo. Entonces va a ser metros por cada ciclo. No sé de que tengan alguna duda, vamos con el otro ejercicio. Dice, la cresta de una onda producida en la superficie libre de un líquido avanza a 0.4 metros por segundo. Si tiene una longitud de la onda de 6 por 10 a la menos 3 metros por ciclo, calcular su frecuencia. Bien, entonces es muy similar al ejercicio anterior. Entonces tenemos la velocidad, que es de 0.4 metros por segundo. ¿Sí? Y la longitud de la onda, que es lambda. La longitud de la onda, que es de 6 por 10 a la menos 3 metros por ciclo. Bien. Dice calcular su frecuencia, la frecuencia es la que no conocemos. Entonces simplemente agarramos la misma ecuación. La frecuencia es desconocida. Entonces aquí tenemos, nos piden la frecuencia. Entonces la frecuencia va a ser igual a, despejando la frecuencia, el lambda está multiplicando, los dos pasa a dividir, entonces sería la velocidad entre lambda. ¿Sí? Sustituyendo los datos, tenemos que la frecuencia va a ser igual a la velocidad, que la velocidad es de 0.4 entre 6 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Entonces 0.4 entre 6 por 10 a la menos 3, esto es de 66.66, entonces es 66.7. La frecuencia está dada en Hz, entonces vamos a ponerle Hz. Y eso sería todo por parte de características de la onda. Bien.